Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a terminar esta charla de cómo me siento sobre el cambio, ahora que estamos en esta semana sobre el tema, y el anterior fue cómo me siento sobre el amor. Lo tenemos ahí enlazado en unplandivino.net, en la página A3, lo he puesto, y aquí está, por ejemplo, el esbozo de esta sesión. Y bueno, vamos allá, lo dejamos justo aquí. Le va a intervenir alguien del público un momento. Y dice, debido a todo eso, todo ese tema del asunto de los padres, siento como que es algo desesperanzado el tema del cambio, ¿no? No hay esperanza. Y dice Miller, siento que mucha gente tiene mucho aferramiento a este concepto, digamos, de que no tienen ninguna fe de que el cambio sea bueno. Y noto que muchos de vosotros no tenéis mucha fe de que el cambio sea bueno. O sea, como veis que las cosas van a ser un desastre, ¿no?, al cambiar. Y siento que hay una gran cantidad de sentimientos de no haber esperanza implicados en ello, de desesperanza. O sea, como que si cambiáis, vuestra vida va a ser peor. Y entonces, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Qué sentido tiene cambiar, no? Y fijaos, cuanto más mayores nos volvemos, más firmemente fijado se vuelve esto. O sea, se establece más firmemente todo esto. Porque podéis ver, por ejemplo, en un señor, una persona de 80 años, a veces se vuelven como un objeto inamovible. O sea, se vuelven tan temerosos de todos los aspectos de un cambio potencial que ahora rechazan cualquier cambio en cualquier sentido. ¿Y sabéis cuál es la cosa difícil de eso? Lo duro es que cuando ellos mueren, cuando la gente muere, son obligados a cambiar, y entonces se trata de un proceso traumático terrible para ellos, porque se han resistido durante mucho tiempo antes de la transición del morirse. O sea que necesitáis llegar a amar el cambio. Eso es lo que necesitamos al final. Vamos a la siguiente. Me parece que el deseo de aventura es como retirado después de este concepto de verme confrontado por la gente que nadie quiere que cambie. Y entonces, ¿qué pasa con este sentido de la aventura, no? Parece decir este señor. Nadie quiere que... Y entonces caemos en una especie de completo sentido de apatía, y como una prisión. Y pensamos, dice Miller, que la apatía es un sentimiento real, pero en realidad es simplemente una evasión del miedo, una evitación del miedo, la apatía. Siempre que te sientes apático, como que no te preocupa nada, todo eso, es como que la mayor parte del tiempo es que has sido enseñado, has aprendido que si te preocupas sobre algo, entonces te podría pasar algo. Entonces mejor que no te ocupes de nada, ¿no? Sobre ello, sobre el tema. Sí, dice, vale, interesante, esto es interesante, lo suficiente como ver esto, ¿no? Que os he pedido cómo os sentís, os he preguntado cómo os sentís sobre el cambio y cómo os sentís sobre lo que va a tener que cambiar. Y la mayoría de nosotros tiene muchas emociones negativas sobre el cambio. ¿Puedo simplemente leeros entonces algunas otras emociones que también podríais tener? Entusiasmo, felicidad, agradecimiento, liberados, podríais sentiros con energía, calmados, animados, curiosos, con poder. Podríais sentir esas cosas, que es justo como, si lo pensáis, es como se sienten los niños, con la mayor parte de cambios que hacen los niños, y nosotros no, sin embargo. Encuentro que cuando ansío los cambios que voy a tener o que sospecho que voy a tener en el futuro, que hacer en el futuro, y siento todas estas cosas pesadas, digamos, que son emociones que aplacan, que acallan, que cierran, pero que luego cuando miro atrás y lo he atravesado ya y digo, ostras, oh Dios mío, que... Y tú sientes como, bueno, bien, te sientes bien. Sí, dice Miller, este es el problema que tenemos, es que tenemos mucho miedo a la hora de anhelar, ¿no?, de ansiar, y que tenemos muy poca fe en nuestro futuro.
Así que lo que me gustaría probablemente ahora hacer, simplemente plantear las 4 áreas principales donde tenemos muchos problemas con el cambio. O sea, ¿qué pensáis? ¿Cuáles son esas áreas, no? Y ya he mencionado una. Falta de fe, sí. Es un gran problema. No tenemos ninguna fe en la bondad de Dios. No creemos que el cambio sea, que Dios sea bueno y por lo tanto que el cambio pueda ser bueno. Y si en concreto, fijaros, si particularmente crecemos hacia Dios y estamos cambiando hacia Dios, el resultado tiene que ser bueno, ¿no? Pero no tenemos ninguna fe en eso. Es como que, más bien, es como que pensamos que Dios es como el diablo y que cambiar hacia Dios es como cambiar hacia allá, dirigirnos hacia el diablo y que todo se va a hacer peor. Eso es más o menos como lo vemos. Claro que no estoy diciendo que el diablo exista, por supuesto, sino que es como lo vemos. Así lo vemos. Vemos que es un proceso muy traumático y que generalmente queremos evitar. Así que vamos a poner esa primero, nuestra falta de fe. Es una cosa grande, ¿verdad? No tenemos ninguna fe de que exista algo así como el cambio positivo, aunque si examináramos nuestra infancia, ella nos muestra exactamente lo opuesto a eso. Así que es algo que hemos llegado a creer. Es una creencia que hemos llegado a tener, ¿no? Vamos a la siguiente. La resistencia a la verdad de Dios. Sí, vamos a poner esa también. Esta es una cosa grande, ¿verdad? Porque, ¿sabes? La verdad de Dios es que si cambiáis, las cosas van a crecer, van a ser mejores, más felices, más satisfactorias, va a ser todo más gozoso, vais a sentir una versión expandida de vosotros mismos y por lo tanto más poder, más capacidad de crear, todo va a ser mejor. Esa es la versión de Dios. Pero ¿cuál era nuestra versión? Aquello que hemos apuntado, ¿verdad? Vaya comparación. Así que evidentemente hay una gran resistencia a la verdad de Dios sobre este tema. O sea, que si pensamos que si cambiamos tendremos la versión opuesta completamente a la versión de Dios. Ninguna confianza en las leyes de Dios. Para mí también eso es una falta de fe, dice Miller. Me sigo justificando el miedo a ser abrumada, dice esta mujer. Vale, ¿y qué es eso entonces? Miedo a ser abrumada. Miedo de no querer ir ahí, no querer llegar ahí. Pero, le pregunta a Miller, ¿no es simplemente un miedo a la emoción? Sí, confirma ella. Miedo a la emoción y lo apuntamos. Y ahora Miller se pone irónico. ¿Podría ser que tuviera que llorar un poco? Bueno, para mí eso es como, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Tengo que llorar todos los días. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Pero si tenemos miedo de la emoción, incluso entonces tener un lloro puede ser algo que solo lo hacemos cada 30 años. Y es un trauma grande entonces lo que provocará el lloro y luego sentiremos la culpa, las vergüenzas y otras emociones. Cosas terribles. Vamos a evitarlas a toda costa. Venga, vamos. Habla irónicamente. A toda costa evitar las emociones. Así ¿no es acaso así la manera del mundo, el camino del mundo? Y está funcionando muy bien, ¿verdad? Irónicamente hablando. ¿Y consiguen de todas maneras evitar la emoción? ¿Acaso lo consiguen? Así que ni siquiera funciona, ¿ves? Y no obstante, nuestro miedo a la emoción nos hace pensar, bueno, se interrumpe y dice, evitar emociones a toda costa. Eso es la consigna, evita emociones a toda costa y ahí está la solución para todo. La solución de la felicidad, perdón. Esa es la solución para volver a para ser francos, más bien es la solución, la respuesta si es que queréis hacer la vida miserable.
Pero ¿qué hacemos? Nos aferramos a la emoción y añadimos otra y otra y otra emoción. Y en ese momento ya estamos ahogados en nuestras propias emociones heridas, no sentidas. Y decimos, la vida es realmente infeliz. Y me pregunto por qué. Pues es porque no queremos sentir nada de eso. Si lo sentimos, ello se marcha y va y se marcha y ya no lo llevas más contigo. Ya no será como llevar un equipaje en tu espalda, pero no lo creemos. Porque ni siquiera lo hemos intentado la mayoría de nosotros. O sea, fíjate, yo recuerdo cuando comencé en primer lugar mi procesamiento de las emociones, tenía 33 años. No había llorado desde que tenía 10. ¿Verdad? Tanta tristeza entonces desde que tenía 10 años acumulada, y solamente llorar era un trauma. Y por supuesto que en ese momento perdí mi familia, amigos, religión, todas cosas, mis bienes terrenales también. Así que imagínate dónde me encontraba entonces. Eso me ayudó a empezar a llorar. Antes estaba muy resistente a llorar. Y después empecé a llorar y me dije, bueno, ¿y por qué no lo he hecho esto antes? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que estoy tan asustado a sentir cualquiera de esas emociones debido a su poder. Estamos muy asustados. Estaba muy asustado. ¿Y ahora qué es? Ahora es como otro día en el zoo. Vale, ¿y cuál nos falta ahí para rellenar el hueco? Podéis mirar las notas. Nuestro miedo a la acción. Ahí está. Gran problema, dice Miller. Gran problema. Y muchos pensáis que podéis suponer cuál va a ser el resultado si hacéis una cierta cosa. Pero lo que no incluís en el hecho es que si aciertes una cierta cosa, si hacéis algo que esté en armonía con las leyes de Dios, existe todo un montón de resultados positivos que antes no habíais tenido. Así que nunca incluís eso en la ecuación, digamos. O sea, todo lo que hacéis es mirar todas las cosas negativas que podrían suceder si hacéis algo y luego decir, bueno, no tiene mucho sentido hacer nada. No tiene mucho sentido emprender acción. Así que lo dejaré todo como está, igual que está. Y nuestro miedo a la acción es inmenso. Es un enorme problema. Y si juntáis esas dos cosas, esos dos miedos, bueno, ya es como un objeto inamovible. Si tenéis miedo a tomar acción y a sentir emoción, ya no hay ningún sitio a donde ir después de eso. Vais a tener que permanecer igual por el resto de la vida. Y bueno, de hecho, incluso por el resto de vuestra existencia, si no hacéis esas dos cosas. ¿Y sabéis qué? Dios os va a forzar algunas acciones. ¿Cuáles son algunas? La muerte, dice Miller. Y bueno, y esos tipos de cosas en realidad son vuestra propia, sois causantes vosotros. Incluso en cierto modo la muerte es vuestra propia causa, o sea, sois los causantes. Pues es un resultado natural cuando separáis los cuerpos espiritual y físico, así que es una cosa natural que tiene lugar. Y la muerte es algo que se va a forzar sobre vosotros. Así que existe un cambio, vamos a tener que acostumbrarnos a ese. Y otra cosa que le propone el público es dónde acabas después de morir. Sí, que tú determinas, tú has determinado realmente, dice Miller, ese lugar. Pero la realidad está en que hay todo un conjunto de leyes que determinan ese lugar. Así que acabamos ahí y allá donde sea que acabemos, nos vamos a ver obligados ahí a emprender acción sobre ese lugar.
sobre esa situación, en esa situación. Pero ¿sabéis lo que la mayoría hacemos? La mayoría solo actuamos cuando somos forzados a hacerlo. Por eso es que los gobiernos hacen cosas como, fijaros por ejemplo, el gobierno griego por el momento, en este momento, totalmente en bancarrota y por muchos años, con miles de millones y miles de millones de dólares como deuda, y todavía quieren tener, por ejemplo, pues esas 20 horas semanales de trabajo donde realmente nadie trabaja. No sé si sabéis algo del país, pero eso parece que es muchas veces lo que sucede. Todo el mundo quiere simplemente divertirse y la realidad está en que quieren continuar así y tienen la creencia como sociedad de que deberían ser capaces de continuar así porque trajeron la democracia al mundo. Pero mirad la sociedad cómo está y lo que está sucediendo en su sociedad como a resultas de esto, pues ira, violencia, todo tipo de cosas que comienzan a suceder a resultas de la actitud que tienen, pero todavía se rehúsan a cambiar. O sea, están obteniendo regalos de otros países, regalos que piensan que se merecen y todavía rechazan el cambio y se rehúsan. ¿Es eso lo que vosotros queréis ser? Siempre rechazando el cambio, pero obteniendo regalos de otros y rechazando cambiar. Es un gran problema, es un enorme problema. Entonces, simplemente hemos visto esto en un breve resumen, pero tendremos 2 días de nuestro curso esta semana para tratarlo. Estos 4 temas de esta semana. Miraremos estas 4 cosas. Necesitamos obviamente tratarlas porque afectan al modo en que usamos nuestra voluntad, ¿verdad? O sea, si no tienes ninguna fe en algo, no vas a usar tu voluntad para cambiar. Pues, ¿cuál sería el sentido si no tienes fe? Y si tienes miedo a sentir emoción, o sea, si vas a tener que cambiar, vas a tener que sentir. Para cambiar tienes que sentir emoción y liberarla. Y si tienes miedo a sentirla, si rechazas sentirla, no vas a cambiar. Es un gran problema. No vas a poder usar tu voluntad para cambiar. Necesitas cambiar, además, para obtener la visión del amor que tiene Dios. Así que eso va a ser un problema también. Si tienes miedo a la acción, fíjate, pues tan pronto aprendes la definición de Dios y puedes decir, ahora la definición de Dios del amor no me es tan atrayente para mí. No es tan atractiva para mí, así que lo que voy a hacer es no voy a ponerla en acción. Y muchos hacéis eso, habéis elegido eso, no ponerla en acción, así que decís, o sea, lo que os ponéis es como si fuerais una piedra, realmente, y decís, no voy a emprender ninguna acción, pero una persona que no emprende acción no cambia, y una persona que no emprende acciones no va a cambiar su vida. Vais a tener lo mismo que tenéis ahora. Así que si estáis felices con lo mismo que tenéis ahora, os sugeriría que vais a tener algunos problemas, con vuestra propia psicosis, ¿entendéis lo que quiero decir? Sois psicóticos si pensáis que mantener vuestra vida actual tal como está es el mejor curso de acción. Fijaos esto, vamos a ver en una de las preguntas, en otro vídeo, cómo hay un ejemplo muy básico, que es el de la fe que tiene un niño que está gateando y que aún no camina, simplemente por el hecho de ver a los adultos caminar, ¿no? La fe es eso también, ¿no? Él tiene mucha fe porque muchos adultos están caminando y veremos ese ejemplo. Vamos a la siguiente intervención, ya no queda mucho. O sea, si no tomas ninguna acción y no trata y si tratas con las emociones, ¿qué es lo que quiere decir? Tú cambiarás, pero en el sentido de que te deteriorarás, te degradarás, te deteriorarás. Bueno, no, dice Miller, bueno, ¿sabes? Si eliges tratar la emoción pero no emprendes ninguna acción, entonces el resultado final es que nunca vas a realmente hacer nada con ninguna cosa interna que te está sucediendo a ti.
O sea, yo diría que hay entonces todo un conjunto de emociones que tendrías que sentir sobre eso, sobre por qué no emprendes ninguna acción de todas maneras, ¿no? ¿Por qué no emprendes ninguna acción de todas maneras? Sí, pero estoy de acuerdo. Si rechazas ambas cosas, tu vida va a verse peor, inconmensurablemente peor. Inconmensurablemente peor. Y particularmente una vez que sabes estas cosas, porque luego cuando ya lo sabes entran en juego todo otro conjunto de leyes. Entonces, mi pregunta para cada uno de vosotros es la siguiente. Vamos a tener que centrarnos en trabajar y resolver la realidad emocional del cambio y nuestras propias resistencias personales al cambio. ¿Y cuáles son esas razones? Las razones particulares que tenemos para nuestra resistencia, ¿cuáles son? Si nos rehusamos a trabajar en esa realidad, entonces vamos a continuar teniendo una condición que empeora en nuestra vida en vez de una condición mejorando, una mejora en la condición. Así que, ¿cómo sentís sobre el cambio? Eso va a ser algo que tenga un efecto enorme en vuestra instrucción en el amor. Porque Dios no puede instruir a nadie que esté rechazando el cambio. No puede instruir a alguien que esté rechazando el cambio, rehusándose a cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no puede instruir a alguien así? Porque esa persona estará ejercitando su voluntad para no cambiar. Sí, dice esta mujer, simplemente quería preguntar si estoy en una resistencia enorme ahora mismo porque tengo tantos problemas con mis ojos, creo que dice. Bueno, estás preguntando una cuestión personal y ese tiempo para hacerlo, el momento para hacerlo es la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora la mujer como que se rebaja un poco y dice, estaba pensando si simplemente me perturbaba y tendría que a lo mejor haberme ido, no sé qué, algo así, porque mira, esta mujer la mira extrañada, no sabemos lo que le estaba pasando a ella y a lo mejor no se ha atrevido a levantarse porque le estaban pasando cosas en los ojos, no sabemos si tendrá intervención de desencarnados o cosas. Bueno, no sabemos. Pero ¿por qué necesitas confirmación de alguien? Puedes hacer una elección, es tu vida, dice Miller. Puedes dejar la sala por un momento, puedes ir. ¿Por qué necesitas este consuelo, esta confirmación? Bueno, realmente dice, lo siento, simplemente quería como saber lo que está pasando, dice la mujer. Bueno, y estás dispuesta para ello a interrumpir a todo el grupo, ¿no? Para descubrirlo, que es un problema con el amor, ¿no? Correcto, dice ella. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miedo después de esto, ¿no? ¿Verdad? Bromea con... Porque fijaros que aquí, pues como ya vimos en un vídeo, pues como están aprendiendo del amor y la verdad, pues tienen que aprenderlo también en la dinámica práctica, ¿no? Bueno, podéis ver el tema que intentamos establecer, ¿no? ¿Qué punto queremos? Resulta que tengo ciertos sentimientos sobre el amor, necesito saber cuáles son, sentir cuáles son. Y la manera de hacerlos es preguntarme qué siento sobre Dios, qué siento sobre el amor de Dios, qué siento sobre las leyes de Dios, cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y eso me ayudará a identificar los bloqueos de mi familia original, o sea, los bloqueos emocionales relativos a mi familia de origen. Y también, si voy a tener que alguna vez una instrucción sobre el amor, necesitaré analizar cómo me siento sobre el cambio. Y eso significa sentir las emociones que tengo sobre el cambio y mis sistemas de creencias sobre el cambio, sentirlos. Y como hemos visto, estos sistemas de creencias sobre el cambio son muy negativos. Ciertamente no son lo que clasificaría como pensamiento positivo, ilusorio. No, superpositivistas, no, son muy negativos. Y todos se reducen a estas cosas particulares que necesitamos tratar, con las que nos pasaremos más tiempo estos días. Pero a menos que trabajéis por vuestra cuenta y atraveséis estas cosas emocionalmente, a menos que hagáis eso, estaremos juntos otra vez dentro de 10 años
y tendremos la misma conversación, exactamente igual. Ahora bien, para mí eso sería insoportable, así que probablemente no me tendréis aquí, sino a alguna otra persona, porque mis sentimientos personales son que si no estoy cambiando, entonces eso es insoportable. Esto significa porque significa que no estoy aceptando más cosas de la fuente, no estoy aceptando más de Dios, la fuente del amor, y por lo tanto no estoy cambiando, no estoy creciendo, no estoy teniendo los beneficios que comporta eso. Eso no es para mí soportable como situación, y a menos que se vuelva una situación insoportable también para vosotros, seguiréis aceptándolo. Igual que lo habéis aceptado hasta ahora, lo aceptaréis. Así que mi sugerencia es esa, no aceptéis eso. Y por eso es que vamos en el viernes, creo que eso, tendremos una conversación sobre el dolor y el placer. Porque la mayoría de vosotros ignora vuestro dolor, ignoráis el dolor. Vuestro dolor lo ignoráis. Esperáis que tenga lugar un resultado diferente, pero continuáis ignorando el dolor. Y para mí, sentir el dolor es algo que motiva, es un motivador. Él me cuenta lo que está en desarmonía con el amor. Así que lo que nos gustaría hacer ahora es, tener un pequeño corte de unos minutos y luego harán esto. Ahora ya termina, como vimos, y harán la sesión de preguntas y respuestas, de la que ya hemos visto una pregunta muy interesante de un señor que creo que está vestido como de rojo naranja, y ya las iremos, por lo tanto, también haciendo estos días de esta semana que nos toca este tema del cambio. Bueno, muchas gracias. Hasta el siguiente.